Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy bien. Un poquito les costó el lenguaje, ¿verdad? No se preocupen. Ya vamos a seguir practicando y nos va a ir mejor. Me alegro mucho. Hoy es miércoles y nos toca, ¿no es cierto? Nos toca ciencias naturales. Miremos de qué se trata. ¿Cuál fue el temita anterior? ¿Se acuerda? Ya vamos recordando y vamos a ver cuál será el temita actual. Ya el temita anterior, ¿se acuerda? Fue las clases de suelos que nosotros teníamos, de acuerdo a su estructura, ¿no es cierto? De acuerdo a sus elementos, de acuerdo a su textura, teníamos diferentes clases de suelo y a su clima, ¿se acuerda? En cada región teníamos diferentes tipos de clima. Miremos ahora de qué se trata nuestro nuevo temita en ciencias naturales. Muy bien, nosotros en ciencias naturales nuestro nuevo temita ha sido la explotación forestal. ¿Qué se le viene a la mente? A ver, usted ya está viendo los dibujitos, ¿no es cierto? Muy bien. Explotación forestal, ¿no es cierto? Se trata de los árboles. Muy bien, ya se le vino a la mentecita. Vamos para ir conociendo un poquito más de qué se trata. Explotar. Explotación forestal. Veamos de qué se trata, qué significa. Conozcamos un poquito más para ir conociendo este temita. Muy bien, aquí tenemos, dice, la explotación forestal significa extraer materia o producto del sector primario. ¿No es cierto? ¿Se acuerda cuál era el sector primario? Muy bien, el que se encontraba en la naturaleza. Entonces, la explotación forestal significa extraer materia o producto del sector primario que consiste en ¿qué? ¿Se acuerda? Muy bien, que teníamos en el sector primario la explotación forestal. Muy bien, consiste en la tala de árboles, bosques y selvas naturales para utilizarlo y obtener un beneficio y aprovechamiento económico, ¿no es cierto? Pero se debe realizar de una forma controlada, ¿no es cierto? No podemos ir y como nos sirve la madera, ¿no es cierto? Ir y botar los bosques, botar los árboles, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería si nosotros hacemos todo eso? ¿No es cierto? No podemos hacer. Debemos explotar, pero de una manera controlada, con medida, con mucho cuidado, ¿no es cierto? Ya que en esos árboles, en esa selva es hábitat de muchos animales. Imagínese, ¿no es cierto? ¿Qué sucederá con esos animales? ¿Qué sucederá? No solo animales, plantas que están incluso debajo de esos árboles, en los árboles, ha visto como por ejemplo el musgo. Tenemos un montón de plantitas, las orquídeas, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poquito más, obviamente porque de ahí sacamos materia prima, como son la madera, ¿no es cierto?, para elaborar un sinnúmero de cosas, como por ejemplo las hojas de papel, la madera para construir muebles, ¿no es cierto? Pero siempre lo debemos hacer de una manera muy controlada, ¿no es cierto? Conozcamos un poquito más de cómo eh, cómo realizar esta actividad de una manera controlada. Miremoslas. Muy bien, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tener una explotación indiscriminada. ¿Qué pasaría? Y mire usted el objeto, el gráfico, perdón. Observe. Mire, si usted no controla, ¿no es cierto? No hace de una manera muy cuidadosa, daña el suelo y el agua, ¿no es cierto? Porque cuando hay mucha lluvia, observe ahí los gráficos, los árboles le ayudan a detener cuando hay muchísima lluvia.
¿no es cierto? Los árboles le ayudan, al menos si está en lugares altos y hay mucha lluvia, le ayuda a los árboles a detener que no haya derrumbe, que no haya inundaciones. Imagínese si usted tala todos esos árboles, da paso a que haya inundaciones, a que haya derrumbes, ¿no es cierto? Por eso hay que hacer de una manera muy, muy cuidadosa. Conozcamos un poquito más, ¿no es cierto?, que es la explotación forestal de una manera controlada. Conozcamos un poquito más. Muy bien. Mire usted qué sucedería, ¿no es cierto? Observe la contaminación por falta de una explotación controlada. Afecta la vida de todos los animales, plantas y personas. ¿No es cierto? A ver, usted va a decir, ¿cómo? ¿En qué afecta? ¿Se acuerda? Al menos en el Oriente, ¿usted se acuerda cómo se le conoce? Como el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque los árboles, las plantas purifican, ¿no es cierto?, el ambiente. Entonces, imagínese usted qué pasaría si nosotros quemamos, botamos todos esos árboles, eso, dañamos la selva, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Muy bien, afectaría la vida de todos esos animales, plantas, personas que viven en ese lugar. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Porque los árboles también es el hábitat de muchos animales y plantas. Conozcamos un poquito más. Muy bien, ¿no es cierto? En vista de que nosotros a veces no controlamos y hacemos las cosas de una manera, ¿no es cierto?, indiscriminada, sin medir las consecuencias, el Estado ha tomado cartas en el asunto, digámoslo así, ¿no es cierto? Y está promoviendo, está haciendo propaganda, ¿no es cierto?, incentivando a que haya una explotación o tala de árboles controlada, que cuidemos, ¿no es cierto? Si usted bota un árbol, si usted quema o algo, tiene que volver a plantar, ¿no es cierto? Ya, y cuidar y hacerlo de una manera muy controlada, muy cuidadosa, porque estamos cuidando nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? El lugar, el hábitat de muchos seres vivos. Por eso siempre, por eso es el título, ¿no es cierto?, explotación forestal, pero hay que hacerlo de una manera controlada. Claro que nos ayuda en nuestra economía para construir muchísimas cosas, pero siempre de una manera controlada, ¿no es cierto? Muy bien, mire usted, ¿cuál es el objetivo de una explotación controlada? Es velar, cuidar por el bienestar de las personas, de los animales, de las plantas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Imagínense qué pasaría, cómo sería este clima sin árboles, sin plantas, ¿no es cierto? Habría mucha contaminación. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Por eso hago hincapié que debemos cuidar, que debemos realizar esta actividad de una manera controlada. Muy bien, mire usted, observe, ¿no es cierto? Ahí está el arbolito, observe el gráfico, el niño, ¿no es cierto? Con una explotación controlada se busca reducir el impacto ambiental e implementar normas de seguridad de los recursos no renovables, ¿no es cierto? Mire usted, reducir el impacto ambiental e implementar normas de seguridad de los recursos no renovables. Muy bien, ¿no es cierto? Porque si nosotros igual utilizamos de una manera indiscriminada estos recursos no renovables, ¿qué sucedería? ¿No es cierto? Se terminaría y no tendríamos o se tardaría tantísimos años en volver a regenerar estos recursos que nosotros lo utilizamos de una manera inadecuada, ¿no es cierto? Por eso debemos cuidar nuestro lugar
nuestra Tierra, nuestro planeta. Muy bien, hasta aquí nosotros más o menos hemos visto este temita de qué se trata de la explotación forestal, pero de una manera controlada. Recuerden, ¿no es cierto? Es extraer la materia prima, ¿no es cierto?, de la naturaleza para aprovechar estos recursos económicamente, ¿no es cierto?, que nos beneficie, nos ayude, pero siempre recuerde de una manera controlada. Entonces, esto ha sido la explotación forestal. Ahora vamos a conocer, después de este temita, un temita nuevo, ¿no es cierto? Sería como un refuerzo, como un poquito más a conocer una extensión de los temitas que ya hemos venido viendo. Miremos de qué se trata. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Ahora tenemos el ciclo del agua. Ya, entonces lo que le acababa de decir anteriormente. Este es un esfuerzo, un refuerzo, una extensión, conocer un poquito más acerca de este líquido vital para la vida, ¿no es cierto? Como es el agua. Muy bien, conozcamos ahora qué es el ciclo del agua. ¿No es cierto? Ya se le viene a la mentecita. ¿Qué se le viene a ver? Ciclo del agua. Todo ser vivo, todo cumple un ciclo, ¿no es cierto? Las personas, ¿cuál es el ciclo de las personas, de los animales, de las plantas? Muy bien, usted ya tiene en su cabecita un ciclo, todo, ¿no es cierto? Lo que acaba tiene que empezar nuevamente. Entonces, el ciclo, por ejemplo, de las personas, de las plantas, nacen, crecen, se reproducen, mueren, pero vuelven, ¿no es cierto? Y ese es un ciclo. Ahora el agua no puede morirse, ¿no es cierto? Pero miremos de qué se trata. Ya, veamos. Muy bien, ahora vamos a ver qué es el ciclo, ¿no es cierto? Es el agua, ¿no es cierto? Cómo el agua, digámosle así, gira, cómo el agua se da la vuelta, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que es un recurso renovable? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver cómo el agua sale de la tierra y cómo regresa. Miremos de qué se trata. Dice que el ciclo del agua es el proceso que sigue el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y de nuevo la tierra regresa a la tierra, ¿no es cierto? Por medio de este ciclo se forman los diferentes cuerpos de agua, ¿no es cierto? Los mares, los ríos y los lagos. Miremos cómo empieza. Usted ya está viendo, más o menos ya está viendo el gráfico, ¿no es cierto? A ver de qué se trata el ciclo del agua. Cómo sale de la tierra, sube a la atmósfera y cómo regresa. Entonces vamos a conocer un poquito más de qué se trata este ciclo. ¿Cuál es el primero? Muy bien, tenemos la evaporación. ¿En qué consiste? Cuando el agua está, ¿no es cierto?, en la tierra, dice que el sol calienta la superficie del suelo y así como la superficie de los cuerpos de agua. Al calentarse, el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Este proceso se le llama evaporación. Ya, muy bien. ¿Ha visto, no sé, usted cuando a veces está lloviendo y de pronto deja de llover y empieza a hacer un sol? No sé si usted ha visto a lo lejos, es como un vapor, como humo que sale de la tierra. Muy bien, esa es la evaporación. Observe, ahí tiene usted el gráfico. Mire usted esas liñitas, cómo están las flechitas subiendo. Ya por acción del sol, por el calor, ¿no es cierto? Entonces empieza a subir a la atmósfera en forma de vapor o en forma de gas. Muy bien, este ha sido el primer paso, mirará, del ciclo del agua. Tenemos el primer
paso, cuando el sol calienta, ¿no es cierto?, la superficie del suelo, y esto hace que se calienten los cuerpos del agua, y al calentarse empieza a evaporar y sube a la atmósfera en forma de gas. Conozcamos el siguiente paso. Muy bien, ahora tenemos el segundo paso o la segunda fase del ciclo del agua. Tenemos la condensación. Miremos de qué se trata. Dice que el vapor de agua es el nombre que recibe el agua en forma de gas. El vapor de agua se enfría al subir a la atmósfera, pasa de gas a líquido. Este proceso se le conoce como condensación. Se condensa, ¿no es cierto?, al enfriar el agua, porque sube por el calor, sube en forma de gas. Y al subir a la atmósfera se enfría o se condensa, ¿no es cierto? Eso se llama condensación. Conozcamos un poquito más qué se forma. Si está en la atmósfera, usted está viendo en qué está la condensación. Al enfriarse el agua y condensarse, conozcamos qué se forma. Muy bien, al condensarse el agua, forma millones de gotas muy pequeñas. Estas gotas forman las nubes. Mire usted, la primera fase del ciclo del agua fue la evaporación, que subía el agua a la atmósfera en forma de gas. Y al chocarse con la atmósfera, que está frío, ¿no es cierto?, se condensa y forma las nubes. Eso se llama condensación. Evaporación, condensación. Conozcamos, ¿no es cierto?, la siguiente fase del ciclo del agua. Muy bien, tenemos la fase 3, que es la precipitación. ¿Qué tiene que hacer el agua? Ya subió, ya se formó la nube y ahora ¿se quedará para siempre ahí el agua? No, ahí tenemos el siguiente paso, es la precipitación. Usted ya está viendo, ¿no es cierto? Usted ya está viendo el gráfico donde está la precipitación. ¿Qué quiere decir precipitación? Caerse o regresar. Dice, conozcamos de qué se trata. Dice, cuando las gotas de agua se unen con otras, en las nubes se tornan grandes y pesadas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ya está muy pesado? Entonces caen a la tierra en forma de lluvia, puede ser en forma de nieve o granizo. Este proceso se le conoce como precipitación. Mire usted, ¿cuál era la primera fase? Evaporación. La segunda, cuando formaba las nubes. Condensación. Cuando ya no podía sostenerse, ya estaba muy pesado y debía caerse. ¿Cómo se llama? Precipitación. Muy bien, cae en forma de gotas de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. Regresa nuevamente. Mire usted cómo es el ciclo. Nacen, van subiendo y nuevamente, mire usted, regresa al lugar de donde salió el agua. Conozcamos la siguiente fase. Muy bien, mire usted, ya la filtración, la siguiente fase ha sido la filtración. ¿Qué es la filtración? ¿Qué se le viene a la mentecita? Muy bien, ya está usted observando el dibujo. Se va hacia, ¿no es cierto?, el centro, hacia el fondo de la tierra. Conozcamos, el agua penetra en el suelo y los manantiales la sacan a la superficie. Entonces, mire usted, sube en forma de gas, se forman las nubes. Como ya está muy pesado, nuevamente cae en forma de gotas de lluvia, nieve o granizo. Cuando ya regresa, se filtra o penetra en el suelo. Y luego, ¿no es cierto?, lo sacan a la superficie en forma de los manantiales, en forma de los manantiales. Conozcamos la última fase del ciclo del agua. ¿Cuál será? A ver, hasta aquí hemos visto. ¿Cuál fue el primero?
Observe el dibujo. Evaporación, cuando se formaba la nube. Condensación, cuando ya estaba muy pesado y no podía sostenerse en el aire. Precipitación. Y luego cuando se caía, ¿no es cierto? Se penetraba en el suelo. Filtración. Muy bien, conozcamos la última fase. Muy bien, tenemos el transporte o también se le conoce como retorno, ¿no es cierto? Dice la parte del agua, ¿no es cierto? De las precipitaciones fluye en los ríos que llegarán de nuevo al mar. Por eso se llama transporte o retorno. ¿Por qué? Porque retornó o regresa nuevamente al mar. Se vio muy fácil, ¿no es cierto? Este temita sobre el agua que vamos un poquito extendiendo o conociendo un poquito más, todo sobre lo que tiene que ver sobre el agua. Entonces, un pequeño resumen, ¿no es cierto? El ciclo del agua consta en 5 fases. Primera, evaporación, condensación, precipitación, filtración, transporte o retorno. Muy bien, la evaporación cuando se calienta la superficie de la tierra, muy bien, se calienta y sube el agua en forma de vapor a la atmósfera. Al toparse con el frío, ¿no es cierto?, se condensa y forma las nubes. Como está muy pesado, ¿no es cierto? No puede sostener, nuevamente regresa en forma de lluvia, de nieve o granizo. Eso se llama precipitación y luego cae y penetra en el suelo. Eso se llama filtración y luego regresa nuevamente, retorna o transporta de nuevo al mar. Y nuevamente empezará así el proceso. Si ve qué fácil ha sido este temita sobre el ciclo del agua. Ya, entonces el día de hoy hemos visto 2 temitas. La explotación forestal y el ciclo del agua. ¿No es cierto? Como refuerzo para que usted vamos a observar ya, mire usted, aquí tenemos, vamos a hacer un refuerzo, observe el gráfico, mire los pasos, las fases, perdón, del ciclo del agua. Mire usted el dibujito, siga la flecha. Primerito tenemos la evaporación, luego tenemos cuando se forma la nube, la condensación. Luego tenemos cuando regresa nuevamente a la tierra la precipitación, cuando se va al fondo de la tierra la filtración y cuando nuevamente regresa al mar, transporte o retorno. Estamos muy bien. Espero les haya quedado claro este temita. Muy bien, mis preciosos. Si ven cómo hace el osito, ¿no es cierto? Una estiradita y a iniciar este bello día con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Que tengan un lindo día miércoles. Que la pasen bien. Les quiero y les extraño mucho. Cuídense. Nos vemos el día de mañana.